Hola chicos. Hola. ¿Cómo están? Nosotros muy bien. Hoy tenemos un invitado especial. Santiago Solórzano, mi querido esposo, colombiano, barranquillero. Y el tema de este video va a ser cómo es emigrar de Argentina a Francia como pareja, porque lo hicimos juntos, yo siendo francesa y Santiago siendo colombiano. Pero trucho, es casi argentino también porque vivió ¿cuántos años en Argentina? Bueno, viví 8 años en Argentina. Ajá. Por los que no me conocen, me llamo Victoria Fenar, tengo 24 años, soy francesa, casi argentina, porque me encanta Argentina. A mis 16 años hice un intercambio cultural de 1 año en Argentina, me encantó. Fui a hacer mis estudios allá y ahí conocí al maravilloso Santiago, aquí presente, nos enamoramos en la capital de la furia y hoy les vamos a contar, como le dije, cómo hicimos para irnos de Argentina, por qué nos fuimos, si estamos mejor aquí en Francia o no, si extrañamos y cómo fue todo el proceso, incluso papeles, cómo te sentiste en Francia, el idioma, los choques culturales, la comida, todo eso. Así que quédense. Les vamos a poner en contexto qué hacíamos antes de irnos a Argentina, es decir, nos fuimos en junio de 2022. ¿Qué hacíamos en mayo, junio, justo antes de tomar el avión? Bueno, yo jugaba en un club de segunda división en Argentina, en Sacachispas. Tenía un contrato como de 1 año y medio y a los 8 meses de contrato, bueno, me tocó renunciar porque la situación económica en Argentina se puso muy complicada y el club no me pagaba. ¿Y tú, Victoria, qué hacías? Yo estaba terminando mis estudios, estudiaba hotelería en Buenos Aires y al lado también he trabajado en Argentina en una panadería, restaurante y me daba cuenta que era más complicado cada mes que pasaba, tipo de pagar el alquiler con los precios que subían hasta el alquiler de la comida y todo eso. Y cuando un conocido mío me propuso para Santi una prueba, al principio dije, no, yo me quedo en Argentina, anda por tu sueño. Pero a la noche después yo dije, Santiago solo en Francia, no sé si es una buena idea por el idioma, por dónde se iba a quedar, no tenía carro, no teníamos nada, o sea, y yo tipo no tenía tampoco un departamento mío donde él podía quedarse en Francia, así que dije, amor, tú me enseñaste a luchar por nuestros sueños, ahora somos un equipo, aún no éramos casados, pero éramos muy enamorados de novios. Y yo dije, me voy contigo a Francia. Y nos fuimos un día para el otro. Así es, literalmente un día para otro. Llegamos a Francia y no teníamos nada en este departamento. Llegamos aquí y aquí estamos. No teníamos ni cama, ni heladera, ni luz. Me acuerdo, llegamos de noche y no teníamos para avisar ni mi familia y tampoco tu familia que habíamos llegado bien aquí a ese departamento a Francia, en Lille. Y lo primero que hicimos al otro día fue a ir a un centro comercial aquí al centro a conectarnos al Wi-Fi y encontramos ahí nuestro mejor amigo de viaje que se llama Saili. Es una aplicación que te permite tener Wi-Fi en cualquier parte del mundo. Puedes comprar los datos antes de tu viaje y estar conectado apenas aterrizas. Y desde ese día usamos Saili en cada viaje. Yo ahora que volví a Argentina en noviembre, después fuimos para el señor acá a la Copa del Mundo a Oman. Y como creadores de contenido nosotros no podemos estar sin 2 semanas de Wi-Fi, o sea, tenemos que estar siempre conectados, así que un planazo. Es súper fácil de usar en realidad. A ver, se baja la app, tienes que seleccionar tu país. Seleccionas el plan que quieres usar y usas el código FENART para tener un 15% de descuento. Es súper económico y sin tarifas adicionales en el extranjero. Puedes descargar la aplicación o directamente entrar en este link. Y listo, estás conectado. Nosotros, la verdad, no viajamos sin Saili, nuestro mejor amigo. Gracias, Saili. Bueno, los primeros días fueron un poco distintos a lo que yo estaba acostumbrado realmente. A ver, llegamos al departamento, hay que decir que yo no tenía documentación aquí en este país, en Francia,
y a los 3 días de haber llegado, recuerdo que tenía la prueba en un equipo acá en el norte de Francia, gracias al conocido de Victoria. Así que yo voy, yo no hablo francés, yo no tenía documentación para poder firmar un contrato. Sinceramente vinimos un poco siendo ignorantes de muchas situaciones. Es por eso que también contamos nuestra historia para mostrarles cómo es la realidad de llegar a un país y eso que nosotros no llegamos con ninguna visa para Santiago. Así que no fue todo de rosa y tampoco, o sea, hasta el día de hoy es complicado a nivel papeles. Pero cuando llegaste a esa prueba, bueno, yo te acompañé, yo hablé por vos. ¿Cómo fue esa primera prueba con el idioma francés? Fue muy difícil. Yo estuve acostumbrado toda mi vida a que si aprendes inglés te puedes mover en cualquier parte del mundo. Y realmente ese fue el primer choque cultural porque aquí en Francia el inglés es... Sí, a veces lo hablan, pero realmente el inglés francés no es muy bueno y a veces no lo dicen. Entonces yo llego a este club, no sabía cómo pedir la pelota, no sabía cómo tirar a la derecha, a la izquierda, no sabía seguir las indicaciones del entrenador realmente y fue muy duro porque yo empecé a comunicarme en inglés, intenté pedir la pelota, go, 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 avance o de cosas así y realmente fue muy chocante porque recuerdo que el presidente del club bajó de la tribuna porque él estaba viendo el entrenamiento y bajó de la tribuna y al verme que yo estaba hablando en inglés me cortó y me dijo stop, como en francés, como detente y me decía, a ver, ¿en qué país te encuentras tú? Y yo le decía Francia, en mi poco, él me hablaba en inglés y yo decía Francia, esto es Francia y me dice, ok, en Francia hay que hablar francés. Si quieres hablar en inglés, tómate un tren en Euralil y ahí vas a ir a Inglaterra y ahí vas a hablar inglés fluido. Y yo dije, en mi cabeza dije, pero entiéndame que yo no hablo francés. Y él me dice, si tú te acostumbras a hablar francés, yo sé que tú vas a poder muy rápido aprender francés. Y yo dije, pero señor, tengo 3 días de haber llegado, es súper lógico. Y fue muy duro para mí realmente porque yo venía con un fútbol que se supone que el fútbol argentino es muy bueno. Sí, es buenísimo, pero estamos hablando que en Europa a nivel competitivo es muy alto. A nivel de lenguas, aquí muchos jugadores hablan 4 o 5 idiomas tranquilamente y se entienden entre ellos, entienden las indicaciones del profe. Y yo con mi español y mi medio inglés estaba un poco en el horno. Resulta que Santi hizo 3 pruebas en el fútbol. Nosotros habíamos venido a Francia para el fútbol, pero nos dimos cuenta por alguien que nos contó después, che, ¿saben por qué no quedan las pruebas? Y decimos, no, nosotros éramos re inocentes. Claro, éramos muy ignorantes de todo. Y nos dijeron, es porque no tiene papeles, no tiene visa y le sale muy, muy, muy costoso al club hacer los papeles para un jugador extranjero, tipo un PSG sería capaz de hacerlo, pero hablamos del PSG. Entonces esos clubes tipo no preferían poner un montón de plata por un colombiano que venía de Argentina, claro, que tenía buen CV, pero preferían un francés que no tiene que pagar nada y bueno. Y que incluso prefieren un francés que hable el idioma. Yo tenía todas las de perder. Tenía buen CV, pero no hablaba el idioma, no tenía fútbol, no estaba acostumbrado al fútbol de aquí. No, tenía todas las de perder realmente. Después del lado de la gente, ¿cómo lo veías? ¿Hay cosas que te molestaban, que te asustaban de aquí de Francia? ¿Cómo lo sentiste? Todo pasaba por el idioma. Yo decía en mi cabeza, una vez que yo aprenda el idioma, voy a poder involucrarme realmente en esta cultura. Y yo recuerdo que muchas veces las personas me querían decir algo en francés y yo pensé que estaba como atacándome, ¿sabes? Entonces todo el tiempo estaba como a la defensiva, ¿será que habla mal de mí? ¿Será que me dice algo malo? Pero al final no era eso, sinceramente, era que me querían comunicar algo, pero al yo no saber el idioma, yo lo escuchaba muy fuerte en mi oído, como, hey, tienes que hacer esto, y yo lo entendía como que me estaba atacando. Así que yo pienso que una de las cosas muy difíciles fue entender el matiz de cuando hablaban el francés.
Por ejemplo, yo me acuerdo de una anécdota, estábamos en la calle y alguien sin domicilio nos acercó y Santi estuvo a la defensa, tipo, dijo, ¡hey, nos va a robar! Y yo dije, no, amor, no nos va a robar. Claro, yo estaba siempre a la defensiva porque no entendía las cosas. Ajá, y la gente, o sea, aquí no puede haber robo de pickpocket que te roban discretamente, pero no va a ser tipo remostrado el robo, corte, ¡hey, dame esto! No, acá no se ve eso. Y yo decía, ¡hey, cálmate, Santi! Tranquilo, no te va a pasar nada. El bolso yo tenía la costumbre de siempre ponerlo adelante y hasta en Francia cuando volví. Y aquí la gente deja su celular en el bolsillo de atrás. O sea, no se ve tanto los robos, ¿no? Claro, es diferente la vida acá. Después del lado de comida, cuando llegaste estos primeros 3 meses, ¿hay cosas que te chocaron? Por supuesto. Obviamente es otro país, es otra cultura, es otra forma de hacer vida aquí. O sea, las personas no podemos pretender que ellos tengan algunas cosas nuestras o que nosotros tengamos algunas cosas de ellos. O sea, aquí es otra civilización. Realmente hay que entrar en eso en la cabeza para poder empezar, sabiendo de que aquí hay que volver a nacer. Así que, por ejemplo, a nivel de comida, hay un plato muy especial que es el steak tartare y consiste, imagínate la carne picada en Argentina, en Latinoamérica es más conocida como la carne molida. La carne picada la ponen en un tapercito y la comen absolutamente cruda. Como tu querida esposa. Cruda, cruda, chicos, es cruda. O sea, no la pasan ni al sartén para sellarla. Cruda, carne molida cruda. Y encima le tiran un huevito crudo arriba. O sea, cuando yo vi eso la primera vez, yo dije, oh my God, aquí me van a comer a mí. Prontico me van a arrancar el dedito y dámelo ahí que me lo como así como un chocolate. Es muy difícil comprender la cultura si no estás acostumbrado a eso. Bueno, mucha gente en las redes sociales me conoció por este video de comer el steak tartare, la carne. Yo la como donde sea, en mi carro, en la calle, lo había comido. Claro. Pero para nosotros es normal y hoy en día te gusta. Es rica, le echa un poquito de sal, es rica. Igual tiene que ver también la preparación de la carne. Aquí la carne no la preparan o no está igual que en Latinoamérica. En Latinoamérica te comes un pedazo de carne así, te puedes intoxicar automáticamente. Pero aquí no sé, la carne ya viene de alguna forma que se puede comer así. Yo me acuerdo que cuando llegamos no estábamos acostumbrados de Argentina a Francia, el cambio es inmenso, los supermercados que cierran súper temprano, incluso los restaurantes. Entonces nosotros estábamos en ese departamento y decíamos, bueno, esta noche aperitivo, vamos a comer pizza, no sé qué, y salíamos al supermercado. Pero salíamos a las 9:30 de la noche. Todo está cerrado, porque las cosas cierran a las 7:30, 8, claro. 8 como máximo, y después, o sea, si te olvidaste, no sé, la leche, suerte. Sí, el tomate, suerte, o sea, tenés que esperar al otro día y bueno, no abre tampoco súper temprano las cosas, abre tipo 8:30 el supermercado, así que suerte, o sea, tenés que bancarte el hambre y nosotros siempre nos complicábamos, decíamos, como nosotros comíamos tarde, los vecinos nos tocaban la pared o nos mandaron una vez la policía. Sí, porque hacía mucho ruido en la cocina. Pero estábamos dos, tipo, comiendo. Y cayó la policía y dijo, ¿están peleando? No, estamos cenando. ¿Y hay cuántas personas en este dato? Nosotros dos. Estábamos en pijama, o sea, tranqui. Era las 12 de la noche, pero aquí la gente se acuesta a las 9. Como tarde, 9, pero sí, pero porque igual el día arranca tempranito. Y cenan a las 7. 7:30, claro. Depende de las familias. 7 está bien. Entre más temprano mejor porque te puedes acostar más temprano. Igual es bueno para la digestión, Totalmente. pero bueno, nosotros a las... En Argentina a las 6:30 están terminando el mate. Nosotros vamos al gym y cierra a las 10 el gym, así que suerte. El tiempo que volvamos, que comamos, que cocinemos, suerte. El idioma, la verdad que hoy en día Santi lo habla súper bien y quiero un aplauso para eso porque yo soy dura con él.
Fui dura, pero, o sea, Santi después les va a contar, empezó a trabajar sin saber hablar francés, pero necesitamos trabajar para pagar ese alquiler, para pagarnos una cama, no teníamos heladera, no teníamos nada, éramos pobres. El problema es que nosotros no hablamos nunca francés. Yo no quería perder el español y también yo me fui de Argentina, hay que decirlo, sin querer, o sea, en el sentido, quería ayudarte, quería apoyarte, pero yo había dicho, y todos mis amigos de Argentina saben, yo no me voy de Argentina, sino que fuera por amor. Al final me fui por amor. Pero yo tenía mis proyectos, quería actuar en Argentina, quería seguir con la actuación, quería seguir con las redes, que empecé justo antes de irme a Francia, las redes sociales en español allá. Así que bueno, llegamos a Francia, seguimos hablando en español porque nos enamoramos en español, pero fui dura, y lo digo abiertamente. Pero Santiago, ¿cómo te sentiste al principio para aprender el francés solo? Fue muy difícil, obviamente, pero a ver, las responsabilidades siempre te ayudan a salir adelante. Yo sabía que aquí habían cosas que pagar. En Argentina por lo menos tenés un vecino que te dice, che, me regalás un poco de arroz, unos huevos, no sé, se tiran la mano entre las personas, eso es real. Pero aquí es muy difícil, ¿sabes? Y creo que casi imposible de que tú le digas a un vecino, che, me das un huevo porque no tengo para comer, y cosas así, o al no otro, tengo... Al otro día te lo pide de vuelta. Claro, ¿no? Aquí las personas no se colaboran de esa forma. Entonces yo decía, bueno, a ver, yo tengo todas las de perder, yo no hablo el idioma y encima tengo grandes responsabilidades. Por ejemplo, Victoria, para mí era una responsabilidad porque me considero el hombre de la casa. Tengo que ir a trabajar, hay que pagar el alquiler, hay que pagar la luz. A ver, esa vida que ya empiezas como a crecer, ¿viste? Vida como en pareja. Imagínatela en un país donde es difícil que te contraten sin papeles y es difícil que te contraten sin saber el idioma. Entonces me puse a trabajar, empecé como lavaplatos, pero fue muy duro para mí. Era muy difícil al punto de que yo lloraba. Yo me encerraba en la habitación y yo recuerdo que cerraba los ojos y yo decía, Dios mío, necesito entender este idioma porque es súper chocante cuando una persona te quiere, cuando vas a buscar trabajo, tú quieres poner todo de tu parte para demostrar que estás motivado para tomar ese trabajo. Sí, en español es súper fácil yo mostrar motivación porque me preguntan y respondo, pero en francés era muy difícil y por ahí muchas veces pasaba como, este no está motivado, no quiere, y muchas personas me rechazaban, ¿sabes? Entonces era muy difícil, yo lloraba, pero bueno, poco a poco, Victoria lo ha reconocido, fue muy dura conmigo, tienes que aprender. No hablábamos en casa el idioma, era muy duro para mí. Pero bueno, finalmente, no sé cómo, no sé cuándo, en qué momento, pero hablo francés. Chocala. Oye, decime gracias por ser dura. No Sí, hay que ser duro. Dime gracias. Bueno. Fui dura, linda. Ajá, sí, linda siempre. Ok, ¿recomendarías a un extranjero de irse de Argentina para Francia? Va, un extranjero. Sí. A ver, sí lo recomiendo porque vas a cambiar tu calidad de vida del cielo a la tierra. Es grande, pero para ser muy sencillo, si puedes aprender francés, en este caso porque es Francia, si puedes aprender francés, apréndelo antes o por lo menos tráete unas bases, porque venir así crudo va a ser mucho más durísimo, y dos, vas a tener muy pocas las oportunidades. Entonces yo te lo recomiendo, pero aprende algo de francés. Yo la verdad, hoy en día no me arrepiento de haberme ido a Argentina hasta por tu sueño o por una calidad de vida, porque aquí estamos felices. Creo que esa emigración, como nosotros, yo me siento argentina, nos hizo bien a la pareja, nos ves más fuerte. Sí, claro, más maduros sobre todo. Más maduros. Más hogar, más familia, más padre-madre, más... Ya no somos noviecitos y bueno, si seguimos juntos. No, ya nos tenemos el uno para el otro y sabemos de que yo tengo a Vicky, Vicky me tiene a mí y que la primera persona a la que voy a hablar y me voy a apoyar es Vicky, Vicky la primera persona que me va a apoyar.
es conmigo, entonces como que estamos más fuertes. Lo único que recomiendo a nivel de papeles, no vengan así nomás, vengan o con una visa Working Holidays o au pair, cuidando niños, o estudiantes, porque la verdad, nosotros, o sea, estuvimos los 3 primeros meses aquí, de junio a septiembre, pero Santi se tuvo que ir un día para el otro porque se le fue la visa de turismo de 3 meses. No se podía quedar acá ilegal. Yo me quedé aquí en Francia trabajando para ir a verlo a Colombia. Él se tuvo que ir a Colombia, fue muy duro. Y antes de irse a Colombia, llegó a trabajar, como dijiste, de lavaplatos, pero eso era en negro. Y sí, aquí en legal. Francia no se consiguen muchos trabajos en negro, como pueden escuchar o pueden pensar, no pasa nada, yo voy a llegar, voy a trabajar en negro, porque nosotros también pensamos, hasta sí. yo francesa dije, tranqui, si en el fútbol no vas, si no encontramos un club rápido, pues podrás trabajar al lado del fútbol, pero nada, o sea, fue negro. Y un último consejo, en Francia decimos que no hay trabajo boludo, porque yo aquí en Francia, Santi trabajó de lavaplato, yo en la panadería, en restauración, y él me decía, no, pero eso en mi mentalidad, en mi familia, eso está mal, eso es mal visto. No, aquí decimos que no hay trabajo boludo. Hasta si yo estudié hotelería y puedo manejar un hotel que no sé qué, que lo que me venden en mi carrera, yo también hice los trabajos más barros que ustedes dicen, pero que aquí en Francia es otra mentalidad y decimos que no hay trabajo boludo, así que no tengan miedo que me van a juzgar porque me fui a Francia y trabajo de lavaplato. No, es súper bien valioso, y dejen el miedo, dejen de sobrepensar y háganlo. Así que en un próximo video les contaremos cómo hicimos para volver de Colombia a Francia, con papeles o no, para trabajar o no, pero les contaremos todo eso con mucho más detalles, y así, bueno, se tienen que suscribir para no perderse el video. Así es. Si les gusta el video, no olviden ponerle un me gusta, que me ayuda y nos ayuda un montón. Y los veo en los comentarios si tienen cualquier pregunta sobre cómo es vivir en Francia, cómo es emigrar, sobre los papeles. Nosotros le vamos a responder. Tenemos también Instagram y TikTok, así que los veo ahí también. Muchas gracias y los veo muy pronto en un próximo video. Adiós. Chao, chao.